Estimados y estimadas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión virtual de tutorías. Mi nombre es Ignacio Moya Astorga, tutor integral parte del curso de Biología Celular y Molecular para la carrera de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En esta ocasión, revisaremos los contenidos de muerte celular, un proceso muy importante en el ciclo de vida de una célula, pues este traerá repercusiones a nivel microscópico, que es de lo que nos encargaremos nosotros, y que pueden conducir a repercusiones a nivel macroscópico. Luego de esta tutoría, ustedes serán fundamentalmente capaces de comparar tanto características morfológicas como fisiológicas de células en diferentes estadios de muerte, específicamente en apoptosis y necrosis. Además, podrán comprender la organización secuencial de la apoptosis a través de la realización de esquemas sobre sus dos vías más importantes. Esta tutoría se estructurará de la siguiente manera. Primero, veremos conceptos básicos de muerte celular, para después caracterizar morfológica y fisiológicamente las dos muertes mencionadas, detallando las vías intrínseca y extrínseca de la apoptosis. Finalmente, otorgaré las instrucciones para la realización de una actividad individual que complementará lo tratado en la sesión. Bajo este contexto, la primera pregunta que se nos viene a la mente es: ¿qué es la muerte celular? La muerte celular se define como el cese, es decir, cuando se detienen las funciones vitales de una célula. Este concepto está directamente relacionado con el ciclo celular, que, como bien recordarán, se compone de 4 etapas principales. G1, donde la célula fundamentalmente crece. S, donde se duplica el DNA. G2, que es la etapa donde se repara lo que haya quedado mal. Y M, donde propiamente la célula se divide. Recuerden que además existe la etapa G0, la que es una etapa de diferenciación en donde una célula se especializa a una función específica. Entonces, ¿dónde se encontraría la muerte en este esquema? Pues la muerte puede estar tanto en G1 como en G2. Podemos encontrarlo en la etapa S, en M e incluso en la etapa G0. En realidad, la muerte puede estar en cualquier etapa del ciclo, no es específica. Ahora, ¿por qué existe la muerte celular? ¿Cuál es su finalidad? La muerte, y específicamente hablando de apoptosis, cumple varias funciones en el organismo. Entre ellas se pueden destacar la formación de órganos fetales. Ustedes recordarán que en el desarrollo del feto existen algunos órganos vestigiales que nos sirven a los adultos, por lo que estos se eliminan a través de muerte celular. También podemos encontrarla en la renovación de epitelios. Recuerden que los epitelios son la capa externa de muchas paredes, como por ejemplo la piel, la cual se va renovando día a día con células nuevas y las antiguas van muriendo poco a poco. También lo podemos encontrar en la gametogénesis, tanto femenina como masculina. Por ejemplo, en la mujer ocurre el proceso de atresia folicular, donde se seleccionan aquellas células germinales más aptas. Y también podemos encontrar funciones en el sistema inmune, muy similar a lo que ocurre en la atresia folicular, donde se seleccionan los linfocitos más aptos. Además, lo podemos encontrar en el proceso de involución tisular. Por ejemplo, el útero grávido de las embarazadas es mucho más grande que el normal y cuando ya tienen a su bebé debe volver a su tamaño original. Ese proceso es a través de muerte celular. Esta muerte celular se puede dividir principalmente en dos: una fisiológica, denominada apoptosis o muerte celular programada, y una patológica o denominada necrosis. Existen otras formas de morir para la célula, como por ejemplo la autofagia. Sin embargo, no las consideraremos en este video. Ahora, fijémonos en la siguiente microfotografía electrónica de una apoptosis. Lo que más destaca es la presencia de una gran cantidad de vesículas organizadas que posteriormente formarán estructuras llamadas cuerpos apoptóticos. Además, y aunque no se note muy bien en la foto, la célula apoptótica se caracteriza por condensar la cromatina en la periferia del núcleo.
La necrosis, por el contrario, se caracteriza por ser un proceso mucho más, entre comillas, sucio, sin vesículas, sin núcleo y con una membrana plasmática discontinua, por donde se expulsa desorganizadamente el contenido celular. A continuación, veremos en detalle ambos procesos. Primero, la necrosis. Esta se define como una muerte patológica causada por un agente externo que provoca un daño irreversible en una célula de cualquier tejido. ¿Cuáles son las causas de la necrosis? La necrosis siempre tiene causas accidentales, tales como un trauma, por ejemplo, el hecho de cortarse la piel con un cuchillo, un golpe o una quemadura. Puede ser por exposiciones a temperaturas extremas altas o bajas, puede ser por infecciones de virus o toxinas, o en ausencia de nutrientes, como en momentos de isquemia. Recuerden que la isquemia es la falta de irrigación sanguínea de un tejido específico, entre muchas otras causas. Ahora, ¿cuáles son las características de la necrosis? Como ya mencionamos, es un proceso siempre accidental. La célula no decide morir por necrosis y por lo mismo es muy desorganizado. Es un proceso pasivo, lo que quiere decir que no utiliza energía. Desencadena inflamación. Sin duda, es la característica más importante. En primera instancia, la célula aumenta su volumen hasta que explota, entre comillas, causando un daño a la membrana plasmática que produce inflamación. Recuerden que la inflamación es cuando ocurre una reacción inmunológica inespecífica. Esta inflamación también daña a las células vecinas. Finalmente, el núcleo en procesos de necrosis no se condensa, pero sí ocurren cambios particulares en él, como por ejemplo la cariolisis, cuando se rompe la envoltura nuclear y por ende desaparece el núcleo, como las células que vemos aquí, aquí o aquí. También puede ocurrir un proceso denominado pignosis, que es cuando el núcleo se contrae y disminuye su tamaño. O bien podemos encontrar cariorexis, que es cuando se fragmenta la cromatina inespecíficamente, como vemos en esta célula de acá o en esta célula de acá. Y vean en esta fotografía que los procesos de necrosis pueden ser paralelos. Por ejemplo, en esta fotografía, nosotros, además de encontrar fragmentos de DNA inespecíficos, encontramos células con borramiento nuclear o cariolisis. En cuanto a la apoptosis, esta se define como una muerte ordenada y organizada, pero lo más importante es que está programada genéticamente y que se activa de acuerdo a señales externas o internas. Por ejemplo, existe un fosfolípido denominado fosfatidilcerina que siempre se encuentra en la monocapa interna de la membrana plasmática, pero cuando éste se dispone en la membrana externa, quiere decir que esa célula está lista para morir y se envían señales de parte de sus vecinas que le dicen: tú debes ir a apoptosis. Entonces, ¿cuáles son las causas de la apoptosis? Cuando una célula sufre mutaciones o cuando pierde sus interacciones con las vecinas. Cuando es peligrosa, como aquellas que son potencialmente tumorales, o en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, en el feto existen células entre los dedos formando las denominadas membranas interdigitales. Si la apoptosis falla, en ese momento los niños nacen con los dedos pegados, enfermedad llamada sindactilia. ¿Cuáles son las características de la apoptosis? Está programada genéticamente. Se forman vesículas sin inflamación. La cromatina se condensa en la periferia del núcleo y los organelos también se condensan para reutilizarse posteriormente. Además, el DNA se fragmenta en pedacitos del mismo tamaño. La apoptosis es un proceso que implica cambios bioquímicos y morfológicos. En este esquema, primero vemos que se aísla la célula de las vecinas, luego
el DNA se condensa en la periferia, fragmentándose con ayuda de las endonucleasas. Luego se forma una gran cantidad de vesículas que contienen proteínas y organelos de la célula. Y finalmente, a través de unas proteínas, denominadas caspasas, se fragmenta el citoplasma, formando los cuerpos apoptóticos, que son pedacitos de célula original, los cuales serán fagocitados por las células vecinas. En el siguiente GIF podemos apreciar el proceso de apoptosis, con la consecutiva fagocitación de las células vecinas. Para que la apoptosis se lleve a cabo, esta debe activarse y este proceso se puede mediar por dos vías, la denominada intrínseca y la denominada extrínseca, ambas dominadas por unas proteínas llamadas caspasas que veremos de inmediato. Pero antes, procederemos a realizar una actividad sorpresa para que usted realice una autoevaluación de su atención durante estos primeros minutos. En su pantalla se mostrarán dos preguntas de alternativa. Tendrán 20 segundos para responder cada uno. Primero, ¿cuáles opciones corresponden a funciones de la muerte celular? 20 segundos, desde ahora ya. La alternativa correcta es la D. Recuerden que la apoptosis evita la sindactilia. La sindactilia es la enfermedad. Segunda pregunta. Respecto de la necrosis y la apoptosis, se puede mencionar que 20 segundos, desde ahora ya. La alternativa correcta es la C. Recuerden que la necrosis no implica un reciclaje de organelos, a diferencia de la apoptosis. Continuamos. Las caspasas. Las caspasas son proteínas fundamentales en el proceso de apoptosis. Estas son proenzimas, es decir, enzimas inactivas, que una vez que se activan, son capaces de clivar, es decir, cortar, a otras proteínas celulares específicas y que formarán posteriormente los cuerpos apoptóticos. Existen las denominadas caspasas iniciadoras de la apoptosis, las número 2, 8, 9 y 10, y efectoras en la misma apoptosis, la 3, 6 y 7. Las caspasas inactivas o procaspasas poseen la misma estructura que una proteína normal, con un extremo amino terminal y otro carboxilo terminal. Estas procaspasas serán cortadas o clivadas por una caspasa iniciadora previamente activa por señales intra o extracelulares. Una vez que se cortan y eliminan los prodominios de color gris, se formará un tetrámero activo entre estos dos rectángulos verde oscuro y verde claro, que se denominan subunidad grande y subunidad pequeña de las caspasas, formando la denominada caspasa activa. Ahora, estas caspasas activas formarán lo que se denomina cascada de las caspasas de amplificación proteolítica. Una vez activas muchas caspasas, ejercerán diferentes funciones, todas relacionadas con cortar proteínas tales como las de adhesión, citosólicas, citoesqueléticas y las proteínas láminas. Posteriormente, todos los componentes se empaquetarán en cuerpos apoptóticos que serán fagocitados por células vecinas y podrán ser aprovechados. Es importante destacar que cuando se activa la vía de cascada de caspasas, el proceso ya es irreversible.
Las caspasas pueden activarse mediante dos vías. La primera que veremos, mediante un ejemplo, es la vía extrínseca. Una célula cualquiera posee receptores de muerte en su membrana, en color celeste. Estos pueden ser activados por células del sistema inmune, tales como los linfocitos natural killer, el cual, al ensamblarse con receptores de la célula, provoca una serie de señales que terminará por activar a la caspasa iniciadora 8 o 10. La caspasa iniciadora 8 o 10 activará a la caspasa 3. Esta caspasa 3 es la principal de ambas vías y tendrá como función condensar la cromatina, fragmentar el DNA y activar la caspasa 6, que a su vez tendrá como función clivar proteínas lámina, y la caspasa número 7, que será activada también por la 3, que funcionará provocando la deshidratación citoplasmática. Todas las caspasas en conjunto formarán los cuerpos apoptóticos de la célula original. La vía intrínseca de la apoptosis se encuentra directamente relacionada con la mitocondria, y antes de comprenderla, debemos tener en claro una familia de proteínas llamadas BCL2. Esta familia se compone de proteínas antiapoptóticas, tales como la proteína BCL2, que evitará la formación de un canal proteico en verde en el esquema, y también la familia BCL2 se formará de proteínas proapoptóticas, tales como la proteína VAX, que estimulará la formación del canal anteriormente mostrado, o las proteínas BID, que inhibirán a la proteína antiapoptótica, permitiendo la formación de este mismo canal. ¿Por qué es importante la formación del canal en la mitocondria? Este canal tiene como objetivo la liberación de factores intermembrana propios de la mitocondria, tales como el citocromo C. Este citocromo indica a la célula que está preparada para morir. ¿Cómo lo hace? El citocromo se une a una proteína denominada APAF1, liberando este factor en color celeste denominado dominio CARD. Gracias a la liberación de varios de estos dominios, muchas APAF1 pueden unirse por sus colitas, lo que permite a su vez la unión de muchas caspasas iniciadoras número 9, que ahora se clivarán y activarán, lo que permitirá activar a la caspasa 3 efectora y al resto del sistema. Finalmente, y junto a este video, he adjuntado un material complementario que invito a desarrollarlo y que contiene una actividad individual respecto al tema. El desarrollo de este permitirá entender cabalmente los conceptos tratados. Muchas gracias por la atención prestada. Nos escuchamos en un próximo video.